Que les bendiga, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos ven a través de este canal. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Es un gusto poder estar acá con ustedes una vez más, sabiendo de que hay una bonita comunidad de aquel lado de la pantalla, viendo estos videos, aprendiendo acerca de la palabra de Dios, que es aquello que nos satisface mucho a nosotros. Da gusto saber de que nuestra comunidad está creciendo poco a poco. Así que, mi hermano, sigue compartiendo estos videos, sigue compartiendo este canal para que muchos puedan inscribirse también y así les lleguen las notificaciones de cada estudio que estamos pasando. Nosotros subimos 3 videos por semana. Estamos teniendo los miércoles el estudio de los Salmos. Estamos teniendo hoy viernes que estamos teniendo Corintios. Y los domingos estamos pasando nuestro servicio dominical. Bueno, el domingo en sí pasamos 2 videos. A las 2 de la tarde ponemos el video del servicio dominical porque esa es la hora de nuestro servicio. Y a las 7 de la noche ponemos solamente la predicación, no todo el servicio, ¿no? Para beneficio de aquellos que quieren nada más estar escuchando la predicación. Bueno, así que tenemos bastante material en este canal también, mis hermanos. Acá hay estudios de los libros, hay estudio de la historia de la iglesia, hay un estudio del panorama de la Biblia, de qué más o menos trata cada uno de los libros, así que hay bastante información que puede serte beneficiosa si estás comenzando tu caminar con el Señor Jesucristo. Este es el lugar donde puedes encontrar bastante información. No es el único lugar, hay muchos otros canales muy buenos y mucho mejores que este, pero este tiene información que puede ser muy valiosa para ti. Nuestro enfoque, mis hermanos, es enseñar la palabra de Dios y enseñarla así como se presenta, ¿no? Ponerle colores a blanco y negro como viene, así que si no te has inscrito, inscríbete. Y este es el momento de darle un like al video y compartirlo y hacerle saber a los amigos, a los hermanos de la iglesia, que se lleva a tus familiares, de que es el momento de nuestro estudio de la palabra de Dios. Así que cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana, y encomendémonos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy. Y te damos gracias por la preciosa oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Señor, es una experiencia única y que muchos no tienen todavía la dicha de valorar esta palabra preciosa. Tu espíritu todavía no ha convencido sus corazones y todavía no te tienen a ti en sus vidas. A la misma vez, Señor, te pedimos de que aquellas personas que están arriesgando su vida para tener acceso a esta verdad, les protejas, les guardes, les fortalezcas y que mantengas firme tú, Señor, esa fe. Y Padre Santo, y para nosotros el día de hoy, te pedimos de que aprovechemos la libertad que tenemos de acercarnos a la palabra, que la estudiemos con toda libertad, con gozo en el corazón, y que a la misma vez aquellos retos que tu palabra ponga en nuestra vida sean retos que nos tomemos el compromiso de cumplir. Que no sea simplemente un video más, una lectura más, sino que le demos vida a esta palabra que en sí ya está viva. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sin una aplicación, el estudio bíblico fue inservible. Así que tenemos que poner en práctica aquello que el Señor nos manda, ¿no? Ok, el día de hoy estamos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 2 del 1 al 15 estaremos leyendo el día de hoy, son 15 versos. La semana pasada iniciamos con el capítulo 1, ya este video es el tercer video de esta serie. En el primer video dimos la introducción, hablamos el contexto geográfico, tanto como el contexto político, contexto social y de ahí un contexto muy único dentro de esta comunidad de fe que es la iglesia de los Corintios, para entender por qué Pablo dice lo que dice y todo eso, ¿no? La semana pasada estábamos en el capítulo 1, vimos a Pablo en su saludo, hablando acerca de la gracia de Dios, como había dado muchos dones a esta iglesia. Y de ahí comenzó a tocar el tema de la oratoria, ¿no? Y como algunos buscaban, como algunos grupos dentro de la comunidad de fe de Corintios estaban inclinados hacia un personaje en especial, ¿no? Pudiera ser Pablo, pudiera ser Pedro, pudiera ser Apolos.
El problema es de que eso estaba causando división, ¿no? Está bien si tienes a tu predicador predilecto, no hay ningún problema con eso, siempre y cuando obedezcas el mensaje que te está dando a través de la palabra de Dios, ¿no? Otra cosa es siempre y cuando el mensaje sea de la palabra de Dios. Hay muchos mensajes motivadores allá afuera. Y te enfatizo esto, ¿no? Hay muchos mensajes motivadores allá afuera que utilizan algunos pasajes bíblicos para apoyar su idea. ¿Okay? No es la forma de predicar. La predicación no es un mensaje que tú traes ya prediseñado y de ahí tomas algunos pasajes de la Biblia para apoyar tu idea. No, es al contrario. Tú hablas la palabra de Dios y esa palabra de Dios es la que te da las ideas a ti. No pones tú las ideas en la escritura, es la escritura la que te va a dar las ideas. Así que esa es la dinámica en la predicación. Muy bien. Así que teniendo eso en cuenta y recordando que ese era uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto, podemos nosotros continuar porque Pablo sigue hablando del mismo tema, ¿no? Dice, así que hermanos, esta frasecita lo que quiere decir es de que esto va unido a lo que ya hablamos en el capítulo 1, ¿no? Así que hermanos, dice, entonces Pablo aquí recuerda cuando inicia esta iglesia. Pablo es el que fundó esta iglesia, el que la inicia. Capítulo 18 de Hechos puedes encontrar más información. Dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, Pablo dice, cuando yo fui les prediqué el evangelio, en otras palabras. Mira esto, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui a mostrarles mi capacidad de oratoria, dice Pablo. No fui yo a mostrarles las tremendas habilidades que he desarrollado a través de los años para poder comunicar mensajes elocuentes. Pablo dice, no fui con esta idea, no fui con la idea. ¿Por qué Pablo dice eso? Bueno, es que en el primer siglo, mis hermanos, esta es una práctica muy común, más en el ámbito griego, la oratoria, el poder disertar temas, ¿no? Y entonces había una especie de competencia, y yo creo que todavía la hay, había una especie de competencia donde a ver qué maestro es el más elocuente. A ver qué maestro es el más convincente. Y entonces no era tanto el tema, sino la capacidad de presentar el tema, ¿no? Entonces, en ese contexto es donde Pablo viene y predica el evangelio. Entonces, muchos de los creyentes están esperando una misma dinámica, ¿no? A ver quién es el que mejor predica, a ver quién es el que mejor habla, a ver quién es el que mejor comunica. Y no se trata de eso. Pablo dice, no, yo no vine con eso. Yo no vine con excelencia de palabras. No vine con excelencia de sabiduría. Esto no quiere decir que no nos preparemos. Esto no quiere decir que no nos eduquemos. Esto no quiere decir que no preparemos nuestros mensajes. Mi hermano, cuando tú prediques, o no sé si tú ya lo haces, pero cuando tú prediques, mi hermano, tú tienes que tomar un tiempo para la oración, un tiempo para la preparación, buscando la dirección de Dios, leyendo el pasaje bíblico, meditando en el pasaje bíblico, organizando tus ideas de acuerdo al pasaje bíblico. ¿Qué es el reto que puso ese pasaje bíblico a tu vida, mi hermano? Y entonces vas desarrollando así el tema, ¿no? Un día de estos quizás sería bueno que pudiéramos tomarnos un tiempo en un video. Quizás sería un video bastante largo para poder dar algunos principios, algunas ideas de cómo crear un mensaje, sea la predicación o sea un estudio bíblico, ¿no? Ok, a lo que voy es de que todo eso es necesario, porque si tú recibiste de parte de Dios la responsabilidad de comunicar, bueno, tienes que prepararte, tienes que hacerlo mejor, porque es para el Señor, es para beneficio de nuestra comunidad, pero es algo que el Señor te pidió y tú quieres hacer lo mejor que tú puedes en aquellas tareas que el Señor te ha dado, ¿no? Por eso esos son los siervos fieles. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cómo se va a probar tu fidelidad, mi hermano? Bueno, en esas áreas se va probando tu fidelidad como siervo, que es aquello que el Señor, ¿no? Entonces, hablando acerca de la oratoria o disertar o comunicar estos mensajes de la palabra de Dios, bueno, necesitamos nosotros una preparación, pero no debe ser la intención de la preparación demostrar nuestro vasto conocimiento, ¿no? Sino que la intención de la preparación debe ser hacerlo bien, con la intención del que escucha
le queden claras las ideas. El que escucha es el importante. El que escucha es el valioso en el momento de la predicación. ¿Por qué? Porque es el que va a recibir el mensaje. Y lo que nosotros queremos es de que el mensaje que se da sea un mensaje que se entendió, sea un mensaje que también quedó claro el reto. Ya si lo obedecen, ese ya es asunto de la audiencia, pero al menos la responsabilidad nuestra es dejar claro qué es lo que el Señor está pidiendo, ¿no? Entonces no se trata la educación o la formación, no se trata de humillar o de opacar a aquellos que pudieran tener una limitación en cuanto a sus habilidades o a su conocimiento, sino que la intención es mejorar y hacerlo bien para la gloria de Dios, para beneficio de nuestros hermanos. Recuerda que todo ministerio tiene que ver con alguien más y ese alguien más tiene que ser beneficiado a través de nuestro ministerio. El ministerio no se trata de nosotros, se trata de los demás. El ministerio cristiano, mi hermano, mi hermana, no se trata de nosotros, se trata de los otros, ¿ok? Así que teniendo esto en mente, Pablo nos ayuda a tener claro este punto, ¿no? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, en otras palabras, así como ustedes están acostumbrados, ¿no? Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, o sea, no fui yo a tocar diferentes temas, no fui yo a mostrarles, diría Pablo, yo no fui a mostrarles de que yo sabía de matemática, yo no fui a mostrarles de que yo sabía de psicología, yo no fui a mostrarles de que yo sabía de historia, yo no fui a mostrarles nada de eso, dice, sino que una cosa me quise enfocar yo, dice Pablo. Recuerda que está en un lugar que es griego y el conocimiento es algo muy importante, el disertar es algo muy importante, y entonces había infinidad de temas que se tocaban públicamente donde la gente se amontonaba para escuchar lo que el orador tenía que enseñar, ¿no? Entonces Pablo dice, no, yo no fui a hablar acerca de todo el conocimiento. Mira que Pablo tenía conocimiento, ¿no? Dice, me propuse no saber. Dice, esta fue lo que yo me propuse hacer. Dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice Pablo, el mensaje que yo les llevé fue el mensaje del Cristo crucificado, ¿no? Y ese es el centro de toda predicación, Jesucristo. Los mensajes deben cruzar por la cruz, mis hermanos. Los mensajes que demos tienen que cruzar por la cruz. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Mi intención, dice Pablo, no era venir y convencerte. No busqué una retórica, diría Pablo, no busqué una retórica para convencerte, no busqué una retórica para que tú me creyeras, dice Pablo. No busqué eso, perdón, ese ruido que escuchaste. No fue mi estómago, ok, fue mi celular. Que pasa que mi celular tiene un ruido un poquito extraño cuando llegan los mensajes. A los niños que mi esposa le da escuela en el hogar se ríen cada vez que me llega algún texto y suena. Tiene un sonido de estómago con hambre cuando llega un texto. Bueno. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo está diciendo, yo no vine con la intención, dice Pablo. Y esto es importante, mi hermano. Yo no vine con la intención y quizá diríamos nosotros, bueno, esa es una contradicción porque eso es lo que se supone que tenemos que hacer. Bueno, sí, en cierto sentido, ¿no? Yo no vine con la intención de usar mi sabiduría, dice Pablo, para convencerte, de persuadirte. No, dice, sino que con demostración del Espíritu y de poder. En otras palabras, dice Pablo, yo traje un mensaje, pero el mensaje que yo te traje no fue con la intención de que a través de mis habilidades y mi sabiduría tu corazón fuera convencido, sino que la intención es de que el Espíritu de Dios fuera el que convenciera tu corazón a través del mensaje que yo traía. Esto es clave porque esto es lo que tú y yo tenemos que hacer, mi hermano, mi hermana. Nosotros tenemos que presentar el Evangelio, tenemos que comunicar esta verdad, pero el que convence el corazón es Dios a través del Espíritu Santo. El que convence el corazón del incrédulo es el Espíritu de Dios. Ni son tus palabras, ni es tu retórica, ni es tu tremenda habilidad de comunicar. No, es el Espíritu de Dios el que convence el corazón. Y de eso estamos seguros. Seguros, porque hay gran cantidad de gente que predica el Evangelio
Y hay gran cantidad de gente que no cree ese evangelio. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que algunos fueron convencidos no por la retórica, sino por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo cuando vine con ustedes, yo no vine con la intención de traer un vocabulario exhaustivo, súper elevadísimo, con la intención de que ustedes fueran convencidos. No. O sea, Pablo dice, obvio, yo me preparé en el mensaje, pero esa no fue mi intención, porque yo sabía que el único que puede convencer los corazones es el Espíritu de Dios, ¿no? ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué Pablo dice eso es lo que hay que hacer? ¿Por qué la propuesta de Pablo es válida para nosotros el día de hoy o es necesaria para nosotros el día de hoy? Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mi hermano, mi hermana, esta es la tremenda... El resultado de aquel que ha sido convencido por alguien y el resultado de aquel que ha sido convencido por el Espíritu Santo. ¿Dónde está depositada la fe de este que está convencido? O está convencido por las palabras de alguien o está convencido por el Espíritu de Dios. ¿Dónde está la fe? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la fe depositada en Jesucristo es la fe que trae salvación. Y si la fe está puesta en el lado equivocado, no hay salvación. O sea de que a la vez aquí hay un peligro, mi hermano o mi hermana. Aquí hay un peligro en cuanto al que comunica el Evangelio. El peligro es atraer hacia sí mismo la audiencia en vez de llevarle esta audiencia a Dios. El peligro que corre todo aquel que anuncia el Evangelio es de que la gente le siga a Él y no le siga a Cristo. Deposite en Él su confianza y su esperanza y no deposite su confianza en Jesucristo. Ese es el peligro. Y Pablo dice, no, esto yo lo tenía bien claro, así que por eso mi intención de venir a predicarles el Evangelio nunca fue ser popular entre ustedes. Y mira que muchos les gusta ser populares. Pablo dice, no era mi intención ser popular entre ustedes. Por eso él dijo, unos dicen, en el capítulo 1, esto lo vimos la semana pasada, unos dicen que siguen a Pablo, otros dicen que siguen a Apolos, otros dicen que siguen a Cefas y otros dicen, no, yo soy de Cristo. Y de ahí Pablo dice, bueno, Jesucristo no está dividido y ustedes están divididos, así que ustedes están mal, ¿no? Y de ahí dice, bueno, uno es el que siembra, otro es el que cosecha, pero el que da el crecimiento es el Señor. Entonces no hay, dice Pablo aquí, ninguna razón por la cual debiera el orador buscar una audiencia que le siga a él, sino que debe ser una audiencia que siga a Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de fe y salvación. Porque estamos hablando, es un asunto delicado, mis hermanos. Así que cuando tú que eres el que anuncia el Evangelio, cuando tú que eres el que el que predica esta verdad y veas de que hay cierta popularidad y que hay multitudes siguiéndote, detente un momento y hazte la pregunta, ¿te están siguiendo a ti o están siguiendo a Cristo? Es muy tentador para el ser humano ser popular, porque todo el ser humano tiene esta necesidad de validez, esta necesidad de pertenencia, esta necesidad de aceptación, y muchas veces se encuentra en esta área. Y Pablo dice, no, espera, yo no vine para que me siguieran a mí. Dice Pablo, además yo ni bauticé a nadie. Bauticé a algunos, pero no los bauticé a todos. Porque yo no vine a bautizar, yo vine a predicar el Evangelio. Eso lo vimos en el capítulo 1. Así que si no has visto el video de la semana pasada, te recomiendo que lo vayas a ver. Pero esto está bien importante, mi hermano, porque es una responsabilidad grande el comunicar la verdad de Dios. Así que si de pronto tu popularidad va creciendo, asegúrate de que el popular sea Cristo. De una o de otra forma, pide sabiduría a Dios. Dios mío, ayúdame para que no me sigan a mí, sino que te sigan a ti. Recuerda que el popular es nuestro Señor Jesús, ¿no? Ok, pasamos entonces al verso 6. Dice Pablo ahí, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, y acá nos pone nos pone un pasaje del Antiguo Testamento de Isaías: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto es interesante. Pablo dice, bueno, ¿por qué en cuanto a la predicación, o al anuncio, al evangelio que él está anunciando, ¿no? Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que alcanzan madurez. Aquí está hablando, la comunidad de fe que es madura, cuando escucha el mensaje, está escuchando sabiduría. Dice, pero sabiduría no de este siglo. O sea, el maduro entiende que eso es sabiduría, pero no es sabiduría del mundo. Esto es clave. El maduro entiende que el mensaje que se da en la predicación a través de la palabra de Dios, entiende que es sabiduría de Dios. Esto me recuerda a mi hermano. Bueno, no sé si aplique, pero esto viene a mi mente. Esto me recuerda a aquellas personas que de pronto están sentadas en la banca o en la silla en la comunidad de fe y se está leyendo un pasaje bíblico que está hablando a su situación y se comienzan a sentir avergonzados y se comienzan a sentir señalados, y entonces dentro de su ser comienzan a decir, esto lo está diciendo por mí, seguramente lo está diciendo por mí, ¿por qué no mejor me lo dice a mí en persona y no desde acá arriba? Pablo dice, cuando se habla esta sabiduría, el maduro entiende que la sabiduría viene de Dios. Mi hermano, el maduro entiende que el mensaje viene de Dios, no del predicador. Interesantísimo, ¿no? Con eso me lavo las manos yo. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría de este mundo es una sabiduría que perece, mi hermano. Y mira que dice el dicho, la ciencia de hoy es la mentira de mañana. Porque ya ves que el día de mañana, lo que hoy se descubre, mañana se dice, no, esto era malo. Lo que hoy se dice que está bueno, mañana se va a descubrir que es malo. La ciencia de hoy, dice el dicho, es la mentira de mañana. Y esto es lo que Pablo está dando a entender. La sabiduría de este siglo perece. Entonces dice Pablo, ¿pero qué es lo que hablamos? Mi hermano, cuando tú predicas el evangelio, esto es lo que dice Pablo que tú estás haciendo. Tú estás, dice, hablando sabiduría de Dios en misterio. ¿Por qué misterio? Es que estaba oculto. Pero no era algo que nunca iba a salir a la luz. No, estaba predestinada que saliera a la luz. ¿Para qué? Para nuestra gloria, dice Pablo. Y está hablando de él y los predicadores, ¿no? De él, de su entorno, pues. No está hablando de... Está hablando de los predicadores de su entorno. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Esta sabiduría estaba oculta para los sabios y para los príncipes de este siglo. Dice, la semana pasada ya Pablo nos había dicho, ¿a quienes eligió Dios? Eligió a lo más vil, a lo más bajo, a lo que no era, ¿no? Dice acá, en esa misma idea, en ese mismo contexto, dice que esta sabiduría era un misterio y estaba oculto, pero estaba predestinada a que saliera a la luz, para gloria de los que la escuchan, ¿no? Ninguno de los príncipes de este siglo conoció esa sabiduría. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que ellos no conocieron esta sabiduría? Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Evidencias claras. Si ellos hubieran entendido que el mensaje del evangelio era la sabiduría de Dios, no hubieran condenado a Jesucristo. Jesucristo era el que traía las buenas nuevas, ¿no? Antes bien, como está escrito, o sea que Pablo no solo está explicando los sucesos, lo que sucede en cuanto a sabiduría humana y sabiduría de Dios, sino que a la misma vez, hablando de la fuente, que es la sabiduría que viene de Dios, dice esto ya se había dicho y lo apoya con un pasaje bíblico. Dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó. O sea, aquello que estaba oculto, aquello que era un misterio, aquello que no había subido a corazón de hombre. Dice,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. Una expresión de amor de Dios, mi hermano, mi hermana, es el poder conocer el mensaje del Evangelio, entender el mensaje del Evangelio y recibir el mensaje del Evangelio. Esa es una expresión de amor de parte de Dios para con nosotros grandísima. Entre todas las vastas expresiones de amor, desde el cuidado, desde la sanidad, desde el sustento, la protección, qué sé yo, todo eso, a lo máximo, ¿no? La muerte de Cristo para el perdón de nuestros pecados, todas expresiones de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, una tremenda expresión de amor. Bueno, Pablo dice aquí hay otra expresión de amor. ¿Cuál es? El poder entender la sabiduría oculta de Dios. Gloria al Señor, mi hermano. Esto está tremendo. Porque debemos valorar nosotros. Por eso me da gusto contigo, mi hermano, mi hermana, que estás de este otro lado de la pantalla, porque tú estás estudiando la palabra de Dios. Y en tu corazón está el deseo de conocer esta verdad, en tu corazón está el deseo de crecer en esta verdad, en tu corazón está el deseo de enseñar esta verdad. Hay un algo en ti que te dice, esto me gusta, esto me agrada, esto quiero hacer, esto quiero promover. Aquí es donde tengo que estar yo firme, sembrado sobre esta roca de conocimiento, qué sé yo. Bueno, eso es porque Dios te ama y ese es el reflejo de que tú amas a Dios también. Así que estas cosas son bien necesarias, son bien importantes porque nos van afirmando también en nuestro andar. Dice el verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, Espíritu con mayúscula, ese es el Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces Pablo dice, esto fue revelado a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Revelado, aquí está esta palabra, revelar. Esta es la idea cuando algo está oculto y sale a la luz. Como antes, tú recordarás años atrás, si eres de mi edad, tú sabes de lo que estoy hablando. Los jóvenes ahora, los niños ahora no entienden de esto. Pero antes, tú recordarás que para tomar una fotografía necesitamos comprar un rollo que venía en una cajita oscura, un rollo oscuro, ¿no? Y eso no podía darle la luz porque si le daba la luz se destruían las fotos, ¿no? Tenía que llevarse a un lugar especial. Tú tomabas la foto y tú no sabías ni qué es lo que había adentro y ni cómo había salido. Tú no sabías si te había salido la papada, si te había salido riendo o qué sé yo, ¿no? Te dabas cuenta de eso hasta que la fotografía salía a la luz. Bueno, llevabas los negativos a ese lugar donde se revelaban las fotos y ellos en un cuarto oscuro y a base de ciertos líquidos especiales y qué sé yo, todo el proceso que hacían. A la verdad no estoy informado de cómo es todo eso. En algunas películas he visto que están en algún cuarto oscuro y que en alguna especie de líquido meten las fotos, ¿no? Entonces salía a la luz aquello que estaba escondido dentro de ese rollo oscuro. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Hablando del misterio, dice que fue revelado por Dios. Ok, eso no fue alcanzado a través del esfuerzo y del conocimiento humano. No fue el ser humano estudiando y de pronto entendió, armó el rompecabezas y logró comprender esta verdad. No, esta es una revelación de Dios. Esta es la obra de Dios. El que ha entendido el Evangelio le ha sido revelado por Dios. El que ha entendido el Evangelio le ha sido revelado, dice aquí Pablo, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que escudriña todo, aún lo profundo de Dios. O sea, que conoce aún lo más íntimo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu? Y aquí está con minúscula, ¿no? Está hablando el Espíritu del hombre. O sea, en otras palabras, ¿quién es el que mejor me conoce a mí mismo? Bueno, yo mismo.
¿Quién es el que mejor conoce a Dios? Él mismo, ¿no? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El único que conoce las cosas de Dios, lo secreto de Dios, ¿qué otra palabra usó Pablo aquí? El misterio de Dios, ¿no? ¿Quién es el único que sabía eso? Bueno, es el Espíritu Santo. Y ya que este misterio salió a la luz, ¿quién lo trajo a la luz? Bueno, el mismo Espíritu Santo. Dice entonces acá el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, con minúscula. Nosotros, dice Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, con mayúscula. Siempre que veas espíritu con mayúscula, está hablando del espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha dado, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Dios nos ha dado la salvación eterna. Dios nos ha dado la promesa de que estaremos con Él para siempre. Dios nos ha dado la promesa de que regresará por nosotros. Dios nos ha dado la promesa de que nos acompañará constantemente. Dios nos ha dado la promesa de que su Espíritu habitaría en nosotros. Dios nos ha dado la promesa de que la iglesia nunca sería destruida, sino que al contrario, la iglesia viviría para siempre. Yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todo eso fue revelado a través del Espíritu de Dios. Dice, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que dice Pablo que anda él anunciando, predicando, hablando? Lo que el Espíritu Santo le ha dado a él a través de la revelación. ¿Y por qué se llama revelación? Es que era un misterio. Lo que pasa que estaba oculto, ¿no? Entonces vamos armando ahí bien el discurso de Pablo, ¿no? Dice, lo cual también hablamos. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que el que enseña, qué es el que habla la palabra de Dios debe hablar? Válgame la redundancia, pues tiene que hablar la palabra de Dios. Porque si tú estás diciendo, bueno, ¿qué es aquello que el Señor me ha revelado para que yo lo enseñe? La Biblia es la revelación de Dios. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que enseñar? Es la Biblia. No esperes algo sobrenatural, algo fuera de sí. Que venga Dios y te diga, mira, fulanito, quiero que comuniques esta verdad. Y tú dices, ay, el Señor me reveló algo totalmente nuevo. Mi hermano, si Dios te reveló algo totalmente nuevo, ¿qué es lo que tienes que hacer con eso? Vas a tener que escribirlo y vas a tener que meterlo en la Biblia. Y mira que el canon bíblico ya está cerrado. Entonces, ¿a qué revelación se está trayéndolo a nuestro contexto? ¿Qué revelación es la que está hablando Pablo? Bueno, la palabra escrita, la palabra de Dios. Eso es lo que nos toca a nosotros hablar. ¿Y cómo lo vamos a hablar? No lo vamos a hablar con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, eso que está en la Escritura, que nos corresponde a nosotros enseñarlo, no es solamente tú, mi hermano, el que lo está haciendo a través de su esfuerzo y de su sabiduría humana, sino que lo está haciendo el Espíritu. El que está enseñándolo es el Espíritu de Dios a través de ti. Y el Espíritu de Dios es el que está acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esto es interesante porque viene en contexto con lo que antes nos estaba hablando de aquel que, el maduro, acá está en el verso 6, ¿no? El maduro, el que ha alcanzado madurez, el que ha alcanzado sabiduría, es el que entiende el mensaje del Evangelio. Bueno, entiende el mensaje de Dios. Y aquí Pablo dice que el Espíritu Santo está enseñando y está acomodando lo espiritual a lo espiritual. El mensaje del Evangelio es un mensaje espiritual. ¿Y quiénes lo van a entender? Aquellos a quien Dios quiera que lo entiendan.
porque es Él el que lo acomoda. Una. Otra cosa, mi hermano, es de que quién es el que lo va a guardar en su corazón, quién es el que lo va a vivir, aquel que es espiritual. Pero todo esto es obra de Dios, no es obra de nosotros, es obra de Dios. Y acá nos da razones. Verso 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Entonces aquí Pablo hace una diferencia entre dos tipos de personas. Una persona él le llama hombre natural y a la otra le llama espiritual. Aquí está, mira, en el verso 15. El espiritual, y aquí dice, vamos a ponerlo de rojo, y aquí dice el hombre natural. Entonces Pablo hace una división entre estos dos grupos en la humanidad, el que es natural y el que es espiritual. El que es espiritual va a entender las cosas de Dios porque son cosas espirituales. El que es natural no va a entender las cosas de Dios porque para él son locura. En el capítulo 1 Pablo nos daba unos destellos de esta verdad también, al decirnos de que habían unos que buscaban señales y otros buscaban poder, ¿no? Unos buscaban sabiduría y otros buscaban señales y poder, ¿no? Y entonces Pablo dice, pero fueron otros los que recibieron el mensaje, ¿no? ¿Quiénes? Los más pequeños, los más débiles, los más viles, ¿no? Es lo que él decía, dando a entender de que Dios desechando la sabiduría humana y abriéndose hacia aquellos en ignorancia, por decirlo así. ¿Por qué? Porque la obra del conocimiento venía de parte del Espíritu Santo. Es Él el que iba a convencer los corazones, no la sabiduría humana. Nos lo vuelve a repetir en este capítulo, ¿no? Y ahora nos da ciertos ejemplos, ¿no? Y nos dice, bueno, lo que pasa es que el natural, el ser humano común, digamos, le hablas las cosas espirituales y no las va a entender, va a creer que son tonterías, son locura. ¿Cómo es eso de que un hombre en la cruz trae salvación a la humanidad entera? No. ¿Cómo es eso de que un Dios de amor de pronto va a terminar castigando a muchos en una eternidad en tormento? No, eso no es verdad. ¿Cómo es eso de que hay una vida después de la muerte? No, esas son tonterías, eso no es verdad. Bueno, es que las cosas espirituales son locura para el natural. Dice acá, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ah, mi hermano, el mensaje de Dios debe discernirse espiritualmente. Entonces, el que es natural, quizá algunos le llamarán el que es carnal, ¿no? El que no ha nacido de nuevo, ¿no? Ok, no las va a entender porque necesitan entenderse de una forma espiritual, discernir, ¿no? Esta palabra que nos ayuda a entender de qué se trata de entender, ¿no? Dice, en cambio, el espiritual, ese juzga todas las cosas. El espiritual, sí tiene la habilidad de evaluar y de juzgar. Dice, pero no es juzgado por nadie. Y esto está interesante. ¿Por qué no es juzgado por nadie? Te voy a leer algo que dice un comentarista acerca de esos pasajes, ¿no? Dice, hablando del versículo 14 y 15, te voy a leer exactamente lo que dice este comentarista. Este es el comentarista Nuevo Testamento, Nuevo Comentario Bíblico. Dice, la persona que no tiene al Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, literalmente el hombre natural, a ese es al que se está refiriendo Pablo, ¿no? Rechaza lo que el Espíritu Santo enseña, porque esto requiere ser examinado espiritualmente, ¿no? O sea que el natural, cuando tú le hablas las cosas espirituales, las va a rechazar. ¿Por qué? Porque esta es la naturaleza pecaminosa, esta es nuestra naturaleza común, rechazar aquello que viene de Dios, ¿no? Dice, por otra parte, el hombre que es espiritual, ese investiga todas las cosas, es decir, lo que el Espíritu enseña. O sea, ese escudriña, ese analiza todas las cosas. Dice, si la referencia aquí, hablando ya una interpretación, si la referencia aquí es hacia los apóstoles, entonces está claro por qué Pablo dice que la persona espiritual no es juzgada por nadie. Si se refiere al cristiano de mentalidad espiritual,
podría significar que no es el juicio del hombre el que determina su condición, sino el examen realizado por la palabra de Dios, ¿no? En otras palabras, la forma de evaluar del espiritual es a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. En cambio, el natural va a tratar de discernir las cosas a través de su esfuerzo, de sus habilidades y de su sabiduría humana. Y por eso le va a sonar todo como locura, ¿no? Interesante, ¿no? Verso 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y esto lo dice Isaías. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria al Señor. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Posiblemente aplicándosele a ellos como apóstoles o posiblemente también a todo creyente, ¿no? De una o de otra forma, mi hermano, si tú eres creyente, tú tienes al Espíritu de Dios. Si tú has reconocido a Jesucristo como la única forma de llegar al Padre y encontrar el perdón de tus pecados, la Escritura dice que cuando tú creíste eso, el Espíritu Santo vino y te selló, ¿no? Y ahora eres parte de la iglesia. Entonces aquí esto aplicaría a tu vida. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nadie. Nadie ha conocido la mente del Señor más que su propio Espíritu, nos lo dijo ya. ¿Quién le va a instruir? Nadie. Él es el Todopoderoso, Él lo sabe todo. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, no nos quedamos atrás. Tenemos ciertas capacidades también de sabiduría. Pero no es por nosotros. Viene de parte de Dios. A través de su Espíritu en nosotros. Así que tenemos una tremenda ventaja sobre el mundo nosotros. No podemos nosotros, mis hermanos, hacer a un lado esta realidad. Tenemos una tremenda ventaja por encima del mundo. Tenemos la sabiduría que viene de parte de Dios. Debemos nosotros crecer en esa sabiduría. Nosotros debemos practicar, debemos hacer todo lo necesario para ir creciendo en el conocimiento de la sabiduría de Dios. Tenemos la palabra de Dios que es su revelación escrita. Así que mi hermano, mi hermana, esta idea de la Biblia como revelación, no una idea, esta doctrina, quiere decir de que ahí está la palabra de Dios. Entonces tu responsabilidad y mi responsabilidad acercarnos y leerla y amarla, ¿no? Y es que eso es parte de la vida madura. El maduro tiene esa responsabilidad y la vive con gozo, ¿no? Hemos estado haciendo ya hace algunos videos atrás una práctica, mi hermano, para que tu estudio no termine aquí, sino que terminando el video tu estudio continúe. Y la forma es de que hemos creado unas preguntas de discusión para que tú puedas tener esas preguntas si lo estás viendo con otros hermanos o si lo estás viendo con tu familia o para ti mismo, ¿no? Responder estas preguntas en base a aquello que se habló el día de hoy, en base a aquello que tú entendiste el día de hoy, ¿no? Ahí te van las preguntas para que tengas el día de hoy ese momento de discusión, ¿no? Ok, ahí va la primer pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar la sabiduría de Dios en nuestro testimonio en el mundo? Recuerda, no la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. ¿Cómo podemos utilizar la sabiduría de Dios en nuestro testimonio en el mundo? Otra pregunta es, ¿cómo podemos hacer que nuestra predicación sea atractiva y relevante sin depender de la sabiduría del mundo? O sea, de que es necesario que tú y yo nos preparemos cuando vamos a anunciar, cuando vamos a predicar el evangelio. Nos tenemos que preparar, pero ¿cómo podemos hacer eso y no depender totalmente de la sabiduría del mundo? O sea, no caer en el error de que, todo este esfuerzo es lo que trajo el éxito. No. ¿Cómo podemos nosotros hacer que nuestra predicación sea atractiva y relevante sin depender de la sabiduría del mundo, ¿no? Ok. Deja ver aquí. La otra es cómo podemos asegurarnos de que no estamos usando la sabiduría del mundo en nuestras decisiones.
O sea que la sabiduría de Dios no es solamente sabiduría para conocer y entender la palabra de Dios, sino que para nuestro diario vivir. ¿Cómo podemos asegurarnos de que no estamos usando la sabiduría del mundo en nuestras decisiones? ¿Has tomado decisiones últimamente, mi hermano, mi hermana? ¿Esas decisiones fueron basadas en cuanto a la sabiduría del mundo o en cuanto a la sabiduría de Dios? Otra pregunta: ¿cómo podemos evitar caer en la trampa de buscar la aprobación de los demás en lugar de la aprobación de Dios? ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa? Pablo al inicio de este discurso estaba hablando, ¿no? La sabiduría que yo cuando le vine a predicar no vine buscando encajar entre el patrón de orador que ustedes tenían para yo ser bienvenido y apreciado y querido. No fue mi intención. No fue esa mi manera. Mi manera fue anunciar al Cristo crucificado. ¿Cómo podemos evitar en la trampa de buscar la aprobación de los demás en lugar de la aprobación de Dios? Pregunta muy buena y muy valiosa. Tomando en cuenta esa última pregunta, mis hermanos, a veces, no sé si yo veo de más o veo mucho, ¿no? Pero a veces veo personas tratando de imitar a otros. Tanto sea en cualquiera que sea el ministerio, ¿no? A veces modifican la voz para sonar como fulanito, menganito. Modifican las palabras para sonar como cierta persona. Y Pablo está diciendo aquí, mi hermano, no caigas en ese error. No caigas en esos errores donde tratas de parecerte a alguien para obtener cierta aprobación o aceptación. Porque lo que importa es que el Espíritu de Dios convenza al corazón del que está oyendo. Así que se me hizo muy interesante eso. Mi hermano, mi hermana, aquí termina nuestro estudio el día de hoy. Espero que haya sido de gran bendición para ti como lo fue para mí. Sigamos creciendo en el conocimiento de esta palabra de Dios. Sigamos creciendo como comunidad también. Comparte este video, déjale saber a otros de que aquí hay un lugar donde podemos nosotros ir leyendo poco a poco la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios y a la misma vez creciendo en ella, ¿no? Cierra ahí tus ojos, mi hermano, inclina tu rostro y nos vamos a encomendar al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tu gran amor y misericordia manifestado a través de la revelación de tu preciosa palabra. Nos has dejado aquí tu revelación. Ayúdanos a hablar de ella, a comunicarla, a explicarla, Señor. Ayúdanos a darla de forma sencilla. Ayúdanos a escondernos detrás del mensaje y que sea el mensaje el que se vea. Ayúdanos a ser fieles y a seguir el ejemplo de Pablo. Que nuestra intención sea de que los otros aprendan y no de hacer una vasta demostración de nuestro inmenso conocimiento. Nuestro deseo es que los otros conozcan y aprendan. Ayúdanos a tener eso claro siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos estaremos viendo muy pronto en otro video. Así que recuerda compartir este video, darle un like y que otros puedan saber de que también aquí hay un lugar donde se está conociendo la palabra de Dios. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.